un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y el tema de hoy, pues, trasciende lo electoral. Tiene que ver con nuestro sistema político, nuestra constitución política de Colombia, por ejemplo, y nuestro Estado social constitucional y democrático de derecho, que es bien importante hacer énfasis en esos temas cuando tratamos este tipo de información como que les tenemos hoy a propósito de la terminación de los alegatos, la etapa de alegatos en el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ha terminado esta etapa precisamente con la participación del expresidente que ha dicho: yo no quiero recurrir al derecho que tengo a guardar silencio, no, yo quiero hablar, y habló durante 2 días defendiéndose, él fue su propio testimonio. Ahora le toca a la juez Sandra Liliana Heredia tomar la decisión, lo declara inocente o lo declara responsable de los delitos que se le imputan. Bueno, para hablar del tema, pero sobre todo de cómo debe la política o no participar, y ojalá que no, hay que decirlo de una vez, en este tipo de decisiones, hemos invitado a Eddie Banoy. Él es abogado y periodista. Eddie, qué bueno que esté con los dos aquí en Sinergia Informativa. Bienvenido. Buenos días todavía para usted y todos los internautas que nos acompañan a esta hora. Un tema muy importante para debatir, conocer a fondo y ver cómo se encuentra la realidad de nuestro país. Sí, señor. Oiga, Eddie, entonces lo que vamos a hablar tiene que ver mucho sobre si la política tiene o no tiene que ver con la decisión que tome esta jueza, que es además una decisión bastante difícil para ella. Imagínense, lo declara absuelto y la mitad del país se le va a ir encima. Lo declara responsable, la mitad del país se le va a ir encima. Muy complicado. Y entonces muchos dirán: decisión politizada. ¿Será que ese fantasma de la politización sí está ahí jugando un papel tan importante? Yo creo que no. Vemos que la doctora Sandra ha sido imparcial, ha sido una persona que ha aplicado los principios de celeridad en la administración de justicia, de imparcialidad, y esperando que su decisión no sea política, sino netamente en derecho, confrontando tanto las pruebas que presentó la Fiscalía o ente acusador, como por la parte del acusado ya procesado Álvaro Uribe Vélez. Aquí tenemos una balanza, por eso tendrá que tener mucho ojo crítico, muy buena argumentación para tomar la decisión que fuese. Pruebas importantes en este caso para destacar, que creo que ahí la tiene un poco complicada el doctor Álvaro Uribe, es el famoso reloj de Juan Guillermo Monsalve y su excompañera de Yanira Gómez. ¿Por qué es importante este tema del reloj? Porque en la defensa de Álvaro Uribe Vélez refutó esta prueba teniendo en cuenta que habían 2 medios, uno en una USB, otro en un CD, y faltaba un frame, un segundo de un frame, o sea, son 30 cuadros por segundo aproximadamente, falta una cosita, hubo una manipulación. Entonces dice que en esos 30 segundos fue editado y se perdieron 7 minutos más, pero tiene que tener en cuenta de que hay otro medio probatorio similar que fue entregado a la corte en una USB que corresponde con el mismo tamaño del peso de este archivo de audio y video, y este no fue refutado. Ahí es donde la juez, vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Pero en sí, digámosle, ¿Usted cree que no? Partimos de que es una decisión en derecho. ¿Confía plenamente de usted en la probidad de la juez, que a propósito fue recusada? Esto todo empieza por allá con recusación, con tutela, pero finalmente vuelve el caso a ella, a Sandra Liliana Heredia. Bueno, entonces son los datos y los hechos objetivos los que van a jugar un papel muy importante en la decisión. Pero antes de que vamos más allá acerca de otros temas, oiga, ¿qué es lo que debe tener en la cabeza un juez según su experiencia y su experticia? Eddie,
a la hora de tomar una decisión tan difícil. Bueno, no se diga necesariamente con una persona tan reconocida como Álvaro Uribe Vélez, sino en el caso de cualquier individuo cuya libertad, que es un derecho tan preciado, debe ser tratado con harto respeto. Primero, debe llevarse sobre todo la Constitución política. Segundo, el Código General de Proceso en su ley 906. Tercero, aplicar los principios que lo rigen en la Administración de Justicia, sería la ley 270 de 1996, en los cuales se aplican los principios de gratuidad, celeridad, imparcialidad, eficacia. Todos estos principios, digámosle, son la base de la justicia, están plasmadas en una norma estatutaria y los cuales se deben de aplicar con rigor. Caso tal de que no se apliquen estos o que le dé un tratamiento desigual, pues ahí ya tendrá, digámosle, algunos argumentos, tanto la parte de las víctimas y la fiscalía, como el procesado Álvaro Uribe Vélez, para presentar su recurso de apelación. Entonces, en derecho, y para que pueda actuar en derecho, pues está la norma, está el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la Constitución, los códigos, etcétera. Excelente. Entonces, eso, digamos, que debe darle tranquilidad al país, y sobre todo, pues entonces debe darle tranquilidad a la misma juez, porque ¿qué dice uno? Una cosa es lo que usted piense, lo que usted cree, lo que usted se imagine. En todo caso, yo actué en derecho. Eso le debe dar tranquilidad. Vamos a hacer un corte para mensajes y enseguida regresamos con nuestro invitado Eddie Vanoy, abogado y periodista, para seguir hablando de este tema tan importante, pero que sobre todo les debe dar a ustedes, que son bueno, con ustedes yo no tengo ningún problema, porque ustedes son informados, inteligentes, interesantes y calificados. El problema es con la gente desinformada y apasionada. Ya regresamos. Bienestar es aportar para que los adultos mayores de Itagüí se llenen de vitalidad. Inscripciones gratis, clases de fuerza y resistencia en el Coliseo de Itaires, El Cubo. Alcaldía de Itagüí. Vuelve el evento más esperado por toda la familia multiespecie en la Feria de las Flores. Llega la 26ª Caminata Canina y de Mascotas Tierra Agro. La cita es el domingo 3 de agosto a las 8 de la mañana en la estación Estadio del Metro. Inscríbete y participa por un año de concentrado gratis para tu perro o gato. Habrá premios, actividades, diversión y mucho amor peludo. No te quedes por fuera. Inscríbete ya en www.tierragro.com. Vive esta experiencia inolvidable con tu mejor amigo peludo. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Izaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojic.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión, la que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Cor Antioquia, 30 años conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. A mí me parece
maravilloso que Iván, hoy nuestro invitado, diga con esa confianza, vea, si actúa en derecho, no hay problema, refiriéndonos a la decisión que va a tomar el 28 de julio la jueza Sandra Liliana Heredia, la que tiene a su cargo la decisión de declarar responsable o absolver a Álvaro Uribe Vélez. Me parece encantador, pero en todo caso, Eddie, estamos en un país muy polarizado. Y, por ejemplo, supimos que en este gobierno de Gustavo Petro Rego, la fiscalía pidió condena para Álvaro Uribe Vélez. Y en la fiscalía del gobierno anterior de Francisco Barbosa pidieron la preclusión en 2 o 3 oportunidades. Entonces uno ve ahí que estos operadores de justicia pues sí tienen alguna tendencia. Claro, y esto hay que entenderlo para poner en contexto a todos nuestros televidentes, que un país democrático se caracteriza por sus 3 poderes, el ejecutivo, judicial y legislativo, donde cada uno son independientes y autónomos, pero los 3 deben de funcionar como un buen engranaje para que este Estado social y de derecho funcione. Vemos que muchos me preguntan, ¿este proceso tiene un tinte político? Pues vámonos a la génesis del proceso, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante conocer la génesis de este proceso? Porque toda vez que este proceso inicia, en aquel 17 de septiembre de 2012, cuando el senador Iván Cepeda realizó un debate sobre paramilitarismo en Antioquia. En este debate, el senador Cepeda le hizo un control político al senador Álvaro Uribe Vélez y lo acusaba de que él era fundador del bloque Metro de las Autodefensas junto con su hermano Santiago Uribe. ¿Qué pasó en ese día? Inmediatamente se inicia este proceso, se va inmediatamente el senador Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia a denunciar al senador Iván Cepeda por los delitos de soborno a testigos. La Corte Suprema de Justicia empieza a revisar este proceso y más o menos para mediados de agosto del 2004, la Corte dice, no señor, aquí del 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe en su domicilio, ¿no es cierto? Los llevaron para allí, él pidió la finca del Luérrimo como lugar de reclusión. Tenían más de 27.000 pruebas de audio, se revisaron, acuérdese ese proceso que tenía 1.500 folios. Esto fue llevado por el magistrado César Augusto Reyes. Entonces ahí empieza como a mirar, digámosle, ese tinte político. Si fue un debate de control que se llevó ante el Senado, donde decían, este señor es fundador del paramilitarismo y sacó unas pruebas contundentes, y el otro dice, no, es que el señor me está manipulando, y después dice la Corte, no señor, aquí no fue el señor, vamos a dictar un inhibitorio, o sea, dijeron, no hay mérito para continuar con la investigación por la cual usted acusa, señor Álvaro Uribe, a Iván Cepeda, pero usted, señor, de acuerdo a lo que teníamos nosotros aquí con estas pruebas, sí va a tener que venir a llamar a una indagatoria en la Corte. Ya el senador renuncia a su fuero porque lo iban a procesar a través de la ley 600 del 2000, que es la ley estatutaria por el fuero de senador. Renuncia a esto y se va a la justicia ordinaria y es procesado en la ley 906 del 2004, y vemos que ya para mediados del 2021, el 5 de marzo, se da la primera solicitud de preclusión, pidiendo a la Fiscalía que no había méritos para continuar con la actuación procesal, ¿no es cierto? Y ya luego vemos otra vez al fiscal de apellido Jaimes solicitando la preclusión. Eso fue en el periodo de Francisco Barbosa. Se da el cambio de presidente, se nombra una nueva terna y le dieron los tiempos. No quiere decir que la fiscal general, ni tampoco estoy diciendo que ella haya metido la mano en este proceso, pero esta fiscal que lleva este caso de Álvaro Uribe por los delitos de fraude
fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos ha sido contundente. También, digámosle, en la defensa del hoy procesado Álvaro Uribe, el doctor Jaime Granados y compañía de su pool de abogados, han sembrado también la duda en este proceso. Y recuerde que en el proceso penal, el indubio pro reo es favorable al procesado, lo cual, al generar este manto de dudas, probablemente salga bien librado el procesado Álvaro Uribe Vélez. Sí, señor. Entonces, usted hace un recuento bastante amplio, pero entonces tenemos que decir aquí, dígame de manera muy cortica y muy sencilla, debe confiar, así como usted terminó diciendo ahorita, debe confiarse en que la juez se fundamente en derecho para su decisión. La ciudadanía debe confiar en que hay independencia de poderes y en este caso el judicial va a actuar diferente a lo que piensen el ejecutivo y el legislativo, incluso con toda la carga politizada que tiene, digamos, a favor y en contra de Álvaro Uribe. Claro, Roger, es fundamental este tema de la independencia porque esta es una garantía para la democracia, una garantía para la justicia y nosotros como sociedad vemos que estamos siendo tratados por igual. Aquí no tenemos unos que porque tienen más títulos, que tienen más reconocimientos, están exonerados de responsabilidades penales, ¿no? Aquí demuestra, esto sería un claro ejemplo de una democracia sólida que tenemos actualmente nosotros. Aquí viene una crítica también, es el tema de poner los magistrados en diferentes salas, los magistrados de la Corte Constitucional, el tema de la Fiscalía, que digámosle son cuotas políticas. Aquí sí se está pidiendo a gritos una reforma a la justicia para mantener esa independencia y esa estabilidad jurídica que tanto se pierde, porque antes era inocente y le estaban pidiendo la preclusión y ahora sí están pidiendo que sea culpable. Eso no es estabilidad. Ahí es donde está la crítica y estamos tocando, digámosle, la llaga. Sí, señor, y ahí es cuando usted dice, eso no es estabilidad, pero ahí es cuando otros dicen, eso no es seguridad jurídica, que es lo más grave, y eso no da tranquilidad para ningún ciudadano. Dígase, el ciudadano de a pie, el hijo de vecina, si se quiere, o una persona de un nivel y un poder, hay que decirlo, tan grande como es Álvaro Uribe Vélez. Hagamos un corte para mensajes, pero antes, esta invitación que hace el TDA, institución universitaria, a otro de sus posgrados, el Magíster en Pedagogía Digital. Magíster en Pedagogía Digital del TDA, institución universitaria, es un profesional con competencias teóricas, metodológicas y éticas de investigación científica que aplica sus saberes a la solución de problemas disciplinares, interdisciplinares y profesionales, así como la generación, comunicación e intercambio de conocimiento científico-pedagógico en el campo de la educación mediada por TIC en contextos diversos. El Magíster del TDA aprende sobre las nuevas metodologías que están revolucionando la enseñanza en el mundo, implementando estrategias pedagógicas activas en espacios virtuales e híbridos, como aprendizaje autónomo y colaborativo, desarrollando la inteligencia emocional y otras técnicas que van a ayudar a aumentar la motivación de sus estudiantes. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Inscripciones abiertas. Con las escuelas sociodeportivas Itagüí Leones, formamos gratis a futbolistas de 6 a 11 años. Más información en el 301-608-1438, Alcaldía de Itagüí. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, institución universitaria.
En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Cor Antioquia, 30 años conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, entonces decimos pues que culmina la etapa de alegatos en el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora la juez Sandra Liliana Heredia va a esperar hasta el próximo 28 de julio a las 8:30 de la mañana para dar a conocer el sentido del fallo, si es absolutorio o condenatorio. Pero nos llama mucho la atención en esta parte final, Eddie Banoy, de la postura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Primero, pues renunció a su derecho a guardar silencio y entonces durante 2 días fue a presentar su propio testimonio. Lo vimos muy suave, de muy buenas maneras, muy distinto incluso a como es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, refiriéndose con mucho respeto a la juez, a la fiscal incluso, en fin. ¿A usted qué le suscita, digamos, esa actitud en esta etapa final del expresidente? Yo veo que hay un discurso dicotómico por parte del procesado Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué es dicotómico? Porque dice sí, pero no, en su forma y en su expresión frente a la doctora Sandra Heredia. Cuando lo vimos una persona totalmente parca, sumisa, pidiendo que lo absuelvan. Y es normal, porque es que, digámosle, a quién le gusta que lo condene. Y para él tiene una fuente, digámosle, para él sigue insistiendo que es inocente. Y todavía su presunción está intacta hasta que no se dicte una sentencia. Hasta el día de hoy, y hasta que no haya una sentencia en firme, el señor Álvaro Uribe es inocente. Y él está clamando su inocencia. Y está pidiendo como misericordia para que sea procesado. Eso lo vimos en el despacho de la juez. Pero cuando sale, ya le cambia, digámosle, su discurso y se vuelve una persona aguerrida, saca la garrita y empieza a decir que este proceso era un proceso de narcoterrorismo por grupos de izquierda. Cambió totalmente su forma, su concepto, su discurso, su dialéctica. Y ahí es donde vemos nosotros, digámosle, esa manipulación que él ha tenido, digámosle, de algunos medios, y por qué no le preguntaron a algunos de los periodistas y por qué usted no manifestó esto en sus alegatos de conclusión, y esperó más bien para hacerlo off the record, fuera en el momento tal que era en etapa de juicio, exactamente en sus alegatos, Sí, que era lo más importante. Está clarísimo. Usted lo califica de una actitud dicotómica, incoherente, diría uno. Oiga, pero entonces usted toca un tema bien importante, el de los medios de comunicación, el periodismo nuestro, que ha dejado mucho que desear, y no solamente por este caso en específico, por lo que usted está contando. Mutis en el foro, cuando toca preguntar o repreguntar sobre algo que puede ser incómodo, en este caso para el expresidente. Pero el tal populismo punitivo y mediático ha jugado un papel muy importante en esto, y ha jugado ahí protagonismo el periodismo. Esto, claro, ha jugado un papel importante en la sociedad, y esperando que la juez no haya sido contaminada ni por un lado ni por el otro y mantenga su independencia. Va a ser muy difícil, porque vemos que ella sí ha seguido las redes sociales. En estos días dijo que varios medios estaban pidiendo que ella tenía que dar una sentencia para tal día, y ella después salió a desvirtuar esto. Otros medios, digamos, le han jugado un papel importante, que han sido cajas de resonancia
para los intereses de Álvaro Uribe, y lo mismo medios que no están de acuerdo con las políticas de Álvaro Uribe y lo están convirtiendo también en caja de resonancia para sus intereses políticos. No, aquí estamos hablando de justicia, se debe mantener la independencia, la neutralidad, que se ha perdido en muchos medios. Sí, sí, sí. Porque usted dijo ahorita, separación de poderes, entonces habla de la rama del poder judicial, de la rama, que es el más importante en este caso, la rama del poder legislativo y la rama del poder ejecutivo. Pero ojo, que se ha hablado de los medios de comunicación, exactamente, cuarto poder, ¿o no? Que hace un control sobre todos. Exacto. Es un control, más no tienen ellos, digámosle, el poder, que es por eso se llama el cuarto poder. Los medios de comunicación interfieren en la sociedad y esperamos nosotros que lleven información veraz, imparcial, sin tintes políticos, que no sea sesgado, pero no, aquí se está perdiendo, digámosle, hasta la credibilidad. Sí, porque entonces, mire, usted dice cuarto poder, pero no en esa misma línea de el poder que tiene cada uno en su área específica. Ojo, es control, pero control a favor de quién? Control a favor de una de las ramas, control a favor de uno de los partidos políticos, control a favor de un político, de una empresa, control a favor de quién. Uno sabe como periodista que tiene que haber en la actividad, en el ejercicio del periodismo, principios básicos, el de la verdad, el de la independencia. Para que haya control tiene que haber independencia, y este me parece fundamental, y el del interés general, el del bien público. Si lo olvidan los medios como parece que lo están olvidando, el control es una falacia. Es que lo importante de los medios de comunicación en la democracia es proteger, blindar esa independencia, esa imparcialidad, y que sirva, más no tienen en los medios de comunicación ese poder de juzgamiento, ese poder de hacer o de ejecutar. No, es un control como medios de comunicación. Cuarto poder. Yo hago un control político, hago un control como medio de comunicación, periodista, pero manteniendo siempre la hegemonía del Estado, fortaleciendo la democracia, que es el pilar fundamental de nuestra sociedad. Sí, señor. Oiga, Eddie, para terminar, un comentario final suyo que nos quede ahí resonando desde su experiencia, su experticia. Qué bueno, porque no solamente es desde el derecho, sino también desde el periodismo. Usted como periodista y abogado, ¿qué debería quedar sonando en la gente? Invitación a la gente, que es tan difícil porque la jueza sabrá cómo hacerlo y cada quien sabe cómo hacerlo. Como para la gente, ¿qué debería quedar sonando a propósito de lo que estamos esperando en torno a este juicio? Primero, que se debe respetar en todo. Respetar el bien público, respetar a las personas, respetar la dignidad humana de las demás personas. Es fundamental, y que nadie está por fuera de la ley, que la justicia siempre actúa sin importar su fuero, su convicción. Eso es un mensaje importante, que tenemos una justicia fortalecida, con errores, y que se debe ir engranando, se ir haciendo ajustes, pero que lo importante es que el principio de la justicia, darle a cada quien lo que se merece. Si el señor es inocente, pues para su casa y nada pasó. Pero si él cometió el error, que lo pague. Y aquí sí, pues, nada que hacer. El respeto es fundamental. Mirar al otro con respeto. Valor fundamental es el respeto, y se aplica para absolutamente todo. Pero en este caso, para la decisión que se tome en derecho por parte de una operadora judicial tan importante como una juez de la República. Eddie Banoy, periodista y abogado, qué bueno que ha estado con nosotros, muy agradecidos, nos deja mucha claridad, Eddie. No, a ustedes por brindarme este espacio, y saben que cuentan conmigo siempre que me necesiten. Un fuerte abrazo para usted, todo su equipo de trabajo y todas aquellas personas que nos siguieron en este programa. Muchas gracias, Eddie. Claro que sí, y ese montón de gente que nos sigue, lo mejor de todo es que es gente informada, inteligente, interesante y calificada, y no se deja manipular. Eso es lo más bueno. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción. A todos, mil gracias. Chao.